Tenía ya la maleta hecha y estaba a punto de salir por la puerta con mi hija para nuestro viaje de vacaciones, cuando un mensaje llegó a mi teléfono. El texto decía que no iría con ellos a su escapada a Italia. Mi yerno había decidido que quería que fuera solo un viaje en familia. Al final, terminaron llevándose únicamente a sus padres, dejándome a mí solo en casa. Y todo esto ocurrió justo después de que yo había cubierto los gastos de su nueva casa. Así que, sin pensarlo dos veces, dejé de pagar la hipoteca y puse la propiedad en venta. Te vas a quedar helado cuando escuches lo que pasó tras su regreso. Antes de continuar, por favor suscríbete para no perderte nuestras últimas historias. Estaba en mi dormitorio, doblando con cuidado mi camisa favorita para viajar, cuando escuché el zumbido de mi celular sobre la mesita de noche. El suave algodón azul se sentía agradable entre mis manos mientras alisaba las arrugas, imaginándome ya usándola en ese pequeño restaurante que Celeste había descubierto cerca del Vaticano. Mi maleta estaba abierta sobre la cama, como esperando la aventura, ya medio llena con los conjuntos que había elegido especialmente para este viaje a Italia. Había revisado el pronóstico del tiempo, días soleados y despejados en Roma, perfectos para las caminatas que había investigado y que llevaba impresas en mi equipaje de mano. Mientras decidía entre mis zapatos de cuero marrón o mis tenis cómodos para caminar, me sorprendí tarareando una vieja canción de Frank Sinatra. Los boletos de avión al aeropuerto Leonardo da Vinci descansaban en mi mesita, junto a mi pasaporte, ambos luciendo impecables y listos. Faltaban apenas 4 horas para despegar, y mi pecho tenía esa mezcla de emoción y mariposas que siempre me invade antes de un gran viaje. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. La pantalla mostraba el nombre de Celeste. Dejé la camisa a un lado y contesté, pensando que me llamaba con alguna información de último minuto o para recordarme dónde encontrarnos en el aeropuerto. Pero lo que leí me congeló la sangre en las venas. El mensaje decía que no los acompañaría a Italia. Su esposo había decidido que era mejor que esas vacaciones fueran solo para miembros de la familia. Leí esas palabras una vez, luego otra, y después una tercera, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Como si mirarlas el tiempo suficiente pudiera hacer que cambiaran de pronto. Seguía sosteniendo aquel suéter que estaba a punto de doblar, incapaz de asimilar lo que estaba leyendo. Solo miembros de la familia. Esa frase daba vueltas en mi cabeza como un disco rayado. ¿Pero yo qué era entonces? Yo era su padre. Fui yo quien organizó todo el viaje, quien compró los boletos de avión, quien pasó horas investigando restaurantes y armando el itinerario en esas noches interminables frente a mi mesa de cocina. ¿Qué sentido tenía hablar de solo familia cuando el destinatario del mensaje era su propio padre? Me dejé caer en el borde de la cama, con la maleta abierta junto a mí. Las manos me temblaban un poco cuando escribí lo único que me salió en ese instante: «Está bien». La decepción me pesaba en el pecho como una roca. Miré a mi alrededor, todo preparado para unas vacaciones que nunca sucederían. Los botellines de champú y pasta de dientes alineados en el tocador. Las guías de viaje con marcadores amarillos señalando los lugares que pensábamos visitar juntos. La cámara nueva que había comprado, aún en su caja sin abrir. Cerré la maleta despacio, asegurándome de cada movimiento. El chasquido de los cierres metálicos resonó en la habitación como una sentencia final. Después llamé a la aerolínea, aguantando esa música de espera irritante, hasta que una operadora me atendió con amabilidad y canceló la reserva. «Lamento mucho que sus planes hayan cambiado, señor Brennan», me dijo. Y no pude evitar preguntarme si notó la decepción evidente en mi voz. Colgué y me fui al salón, donde los folletos turísticos estaban esparcidos sobre la mesa de centro. La casa se sentía más vacía de lo normal, un silencio que hacía que me zumbaran los oídos. Afuera, el perro de la señora Holloway ladraba a lo lejos, un sonido agudo que cortaba la calma del vecindario. Tomé uno de los folletos, un brillante tríptico sobre arquitectura romana, y lo dejé en la mesita a mi lado. Un gesto pequeño e inútil, pero lo único que podía hacer en ese momento en el que comprendía que me habían excluido deliberadamente de sus planes. Cuando cayó la tarde, la misma sensación de vacío llenaba la casa. Me movía como un zombi, dejando los platos sucios en el fregadero en lugar de lavarlos, como solía hacer siempre. La maleta cerrada seguía en la puerta de mi habitación, recordándome a cada instante el viaje que nunca sería. En el salón,
la televisión encendida con un noticiero que ni siquiera escuchaba. Mis manos no paraban de tomar el teléfono sin motivo, navegando por cosas al azar para distraer esa presión en el pecho. Decidí abrir Facebook, buscando alguna distracción. Pasé fotos del gato de la señora Fairbanks, recetas compartidas por las señoras de mi club de lectura, publicaciones políticas que no quise leer. La luz azul de la pantalla me calmaba un poco en el salón cada vez más oscuro. Y entonces lo vi. Los padres de Darien posaban sonrientes frente al Coliseo, con esa expresión típica de turistas que encuentran el lugar perfecto para la foto. El pie de foto decía: «Comienza las mejores vacaciones en familia». El sello de tiempo mostraba que la habían publicado apenas 2 horas antes. Mi pulgar se detuvo en seco. Quizás habían hecho otro viaje, o tal vez era una foto vieja. Pero mi corazón empezó a latir más fuerte cuando abrí su perfil y vi más imágenes. Ahí estaba la prueba, mismo lugar, misma hora, pero esta vez eran 4. Los padres de Darien y Celeste, todos juntos frente a un café romano cerca de la Fontana di Trevi, con copas de vino sobre la mesa detrás de ellos. Celeste había escrito un pie de foto que me hizo sentir como si el estómago se me hundiera hasta el suelo. Decía: «Tan agradecida por este tiempo en familia en la ciudad eterna». Conté los rostros en la foto con los dedos que ya me temblaban. 1, 2, 3, 4. Esa palabra, familia, ardía en mi cabeza como un hierro candente. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro, con sus sonrisas brillando todavía en la pantalla, y me levanté para mirar por la ventana de la cocina. Al otro lado, en la casa de mi vecina, las luces cálidas se filtraban por las ventanas, familias compartiendo la noche juntos. La sensación de traición me golpeaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Tomé el teléfono de nuevo, diciéndome que quizá había entendido mal, que tal vez las fotos se verían diferentes si las revisaba otra vez. Pero ahí seguían, con sellos de tiempo recientes, sus rostros iluminados de alegría, disfrutando de las vacaciones que yo había organizado, siguiendo el itinerario que yo había planeado con tanto esmero. Volví hacia la ventana de mi cocina y me encontré con mi propio reflejo en el cristal, un rostro pálido, con ojeras oscuras. Detrás de mi imagen seguía brillando la foto de ellos en la pantalla del celular, sus risas mezcladas con la imagen de mí, solo. La diferencia era cruel y dolorosa, como si me mostraran exactamente cuál era mi lugar en su idea de lo que significaba familia. Casi no dormí esa noche, dando vueltas en la cama mientras las imágenes de su viaje se repetían una y otra vez en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Cuando por fin llegó la mañana, con esa luz gris filtrándose entre mis cortinas, supe que necesitaba respuestas. No podía dejarlo así, sin entender el porqué. Sentado en la mesa de la cocina, mi taza de café temblaba en mis manos mientras ensayaba mentalmente qué decirle a Celeste. Con la diferencia horaria, en Roma ya era la tarde, el momento perfecto para llamarla. Respiré hondo y marqué su número, escuchando el tono caro de una llamada internacional. Sonó 3 veces, luego 4, y al fin escuché su voz alegre y animada. «Hola, papá». Se escuchaban ruidos de fondo, Darien hablando, sonidos de la calle, esa atmósfera bulliciosa típica de una ciudad italiana. «Necesito entender algo», le solté directo al punto. «¿Qué pasa?», contestó distraída, seguramente mirando algún escaparate o monumento. «Vi las fotos en Facebook. Los padres de Darien están ahí con ustedes». El silencio que siguió se me hizo eterno. Cuando volvió a hablar, su tono ya era distinto, a la defensiva. «Papá, podemos hablar de esto, te lo explicaré. Me dijiste que era solo para familiares. Entonces, ¿qué soy yo?». Su voz se volvió más fría. «Mira, Darien dijo que a veces eres demasiado difícil de manejar. No quería que arruinara sus vacaciones». Esa frase, demasiado difícil de manejar, fue como un golpe directo al estómago. ¿Arruinarlas? Yo fui quien planeó todo. Yo compré los boletos. Los padres de Darien pagaron lo suyo, replicó. Ellos no esperan que estemos pendientes de ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una acusación. Yo también los he apoyado, intenté decir. Eso fue tu decisión. Nunca te pedimos que nos hicieras sentir culpables por ello, me cortó de inmediato. De fondo escuché a Darien reírse de otra cosa,
relajado, sin saber ni importar lo que hablábamos. Ese sonido me hizo apretar los dientes con rabia. Siendo sincera, papá, continuó Celeste, cada vez con voz más dura, Darien tenía razón. Necesitas demasiada atención. El teléfono pesaba como plomo en mi mano. Entiendo. Bien. Hablaremos cuando regresen. Corté la llamada sin despedirme, dejando el celular con cuidado sobre la mesa. Esa frase, necesitas demasiada atención, se repetía en mi mente como una canción terrible. Mis pasos me llevaron hasta mi despacho, empujado por un sentimiento que no podía nombrar. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, yo enseñándole a Celeste a montar en bicicleta, su graduación universitaria, su boda, cuando la llevé del brazo al altar con lágrimas de felicidad en los ojos. Mis puños se cerraron poco a poco mientras observaba esas imágenes de una relación que, al parecer, había entendido siempre al revés. En una foto sostenía a la pequeña Celeste en brazos, los dos sonriendo a la cámara. Mi reflejo en el cristal me devolvía ahora la mirada de un hombre mayor, endurecido, con algo frío creciendo detrás de sus ojos. Ajusté el marco de la foto con movimientos lentos y precisos. Ese gesto mínimo se sintió importante, como si no estuviera enderezando solo una imagen torcida. Me quedé allí, rodeado de pruebas de lo que yo creí que era amor, pero que en realidad había sido solo mi utilidad para ellos. Cada foto contaba ahora otra historia. El retrato de la boda, donde había gastado $42,000 para que todo saliera perfecto, solo porque quería verla feliz. La foto de su graduación universitaria, después de que yo pagara sus préstamos estudiantiles cuando Darien no tenía trabajo. Las imágenes de la búsqueda de casa, cuando firmé como aval para que les aprobaran la hipoteca. Las navidades con montañas de regalos bajo el árbol que yo había comprado. Los cumpleaños donde mis obsequios se abrían de últimos, casi como si fueran un estorbo. Cada recuerdo era un peso más en mi pecho, una presión que me dejaba sin aire. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué estados de cuenta y recibos que había guardado por costumbre, el dinero del anticipo de la casa, $95,000 que salieron de mis ahorros de jubilación. Los pagos del coche cuando Darien perdió su primer empleo. Las facturas de tarjetas de crédito que liquidé cuando ellos no podían. La cuenta de ahorros que llevaba años alimentando para mis propias vacaciones y que terminó pagando sus boletos a Italia. Pero no se trataba solo del dinero. Empecé a recordar todos los planes que había cancelado, todas las cosas que había renunciado y que iban mucho más allá de dólares y centavos. Ese viaje de pesca con mis viejos amigos que anulé porque Celeste necesitaba que cuidara a los niños. La señora del club de lectura que me había invitado a cenar y a la que rechacé porque Celeste necesitaba ayuda con la mudanza a su nueva casa. Mis propios sueños de viajar que fui aplazando una y otra vez mientras financiaba los de ellos. Esas cenas de domingo donde Darien apenas me dirigía la mirada. Las reuniones familiares en las que me sentía como un extraño. Todas esas formas sutiles en las que me hacían sentir fuera de lugar, mientras aceptaban mi apoyo económico. El patrón ahora era evidente. Y no podía creer cómo no lo había visto antes. Me temblaban las manos mientras giraba las fotos boca abajo. Esa frase, necesitas demasiada atención, no dejaba de sonar en mi cabeza. De pronto lo entendí, la diferencia entre ser amado y ser útil. Nunca me habían querido en sus vidas. Me habían querido como financista. Me levanté de golpe, tan rápido que la silla golpeó la pared. El espejo me devolvió la imagen de alguien usado durante años, alguien que confundió la generosidad con el amor y que recibió manipulación a cambio. La imagen de un hombre paciente y dadivoso, recompensado con traición. Abrí mi laptop y entré a mi cuenta bancaria, donde Celeste y Darien todavía tenían acceso. Mi dedo se quedó flotando sobre el trackpad, a un clic de cambiarlo todo. Pero la cerré. Esa acción debía esperar. Hay decisiones que no se toman por impulso, sino con planificación. Me quedé en el silencio pesado de mi despacho. La laptop cerrada era como una puerta que aún no estaba listo para abrir. Los años de manipulación me pesaban en los hombros mientras observaba las fotos familiares volteadas. La casa callada parecía contener la respiración. Entonces sonó mi teléfono con una notificación de la app del banco. Casi lo ignoré, pensando que era spam. Pero algo me hizo mirar. Alerta de cuenta.
Transacción procesada. Abrí la aplicación, esperando ver un recibo de servicios. En cambio, los detalles me golpearon como un puñetazo. $892. Il Convivo Restaurant, Roma, Italia. Hace 3 horas. Justo a la hora del almuerzo. Celeste había usado la tarjeta adicional que le había dado años atrás para ayudarla a construir historial crediticio. La ironía me quemaba. Me habían excluido de sus vacaciones familiares, pero estaban usando mi dinero para almorzar en un restaurante de lujo en Roma. Deslicé hacia abajo para ver transacciones recientes y la incredulidad crecía. Cargos de hotel, boutiques, atracciones, todo en mi tarjeta. Y eso que se suponía que los padres de Darien habían pagado sus propios gastos. Caminé de un lado a otro en mi despacho, el teléfono apretado en mi mano. Cada foto familiar colgada en la pared parecía ahora una prueba, no un recuerdo. Y un pensamiento se formó con claridad: esta es mi oportunidad. Entré en la sección de gestión de tarjetas. El nombre de Celeste aparecía en letras negras, representando años de acceso financiero concedido por amor, devuelto con manipulación. Otro ping, 127 Delegate Style Gone, Roma. Estaba de compras mientras yo procesaba su traición. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi dedo se quedó sobre eliminar usuario. Años de apoyo luchaban contra la certeza de que apoyar no es lo mismo que ser explotado. La confirmación apareció. ¿Estás seguro? Esta acción no se puede deshacer. Presioné sí. Acceso revocado. Sentí el primer control real en años. Extraño, pero liberador. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, y mi reflejo en la pantalla negra me mostró una sonrisa. La primera en días. Fui a preparar café, moviéndome con una determinación que no sentía desde aquel devastador mensaje. La cafetera gorgoteaba mientras afuera el cortacésped del vecino zumbaba. La vida ordinaria continuaba, justo cuando comenzaba mi revolución silenciosa. A la mañana siguiente, estaba sentado en la mesa de la cocina disfrutando el café como no lo hacía desde hacía días. El periódico extendido frente a mí, cuando mi teléfono empezó a sonar con insistencia. Número internacional. Eran las 9 de la mañana aquí, las 4 de la tarde en Roma. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya sin esa ansiedad de complacer. Buenos días, Celeste, dije, escuchando cómo ella contenía la respiración. Papá, ¿qué hiciste con la tarjeta? Me atacó de inmediato, sin cortesías. Eliminé tu acceso. No me digas eso. Intenté pagar el almuerzo y la tarjeta fue rechazada delante de los padres de Darien. El mesero volvió 4 veces. Fue humillante. Debió ser vergonzoso, respondí, tomando otro sorbo de café. ¿Vergonzoso? Fue mortificante. No puedes hacerme esto. Necesito esa tarjeta. ¿Para qué? Pensé que no querías que estuviera pendiente de ti todo el tiempo. Eso es diferente. Su voz subía de tono con cada palabra. ¿Lo es? Hubo un silencio breve. Luego escuché murmullos de fondo antes de que regresara con veneno en la voz. ¿Arreglas esto de inmediato o enfrentarás consecuencias? ¿Qué consecuencias? Darien y yo lo hemos hablado. Cuando regresemos, buscaremos residencias. Mi taza de café se quedó a medio camino de mi boca. ¿Residencias? Estás envejeciendo, papá. Claramente no puedes manejar bien tu dinero. La crueldad de esas palabras me dejó helado. Venderemos tu casa para cubrir los gastos. No necesitas tanto espacio. Escuché a Darien detrás de ella. Dile que es por su bien. Darien dice que es por tu beneficio. Me quedé en silencio prolongado, digiriendo sus amenazas. Querían encerrarme en una institución y vender mi casa porque les había cortado el acceso a mis tarjetas en sus vacaciones. El descaro era increíble. Papá, ¿me oyes? Restaura mi acceso a la tarjeta. Escuché todo, Celeste. Bien, entonces lo harás. No. ¿Cómo que no? Eso. No. Disfruta tus vacaciones familiares. Papá, ni se te ocurra. Colgué la llamada, dejando el teléfono boca abajo. Mis manos permanecieron firmes mientras bebía otro trago largo de café, mirando mi jardín bien cuidado desde la ventana.
Esta casa que llevaba 28 años siendo mía, pagada en su totalidad y con mi nombre único en la escritura. La misma casa que ellos pensaban vender para deshacerse de mí. Me levanté con renovada determinación, dejando el café a medias, y me dirigí a mi despacho. Había asuntos que atender. Saqué del archivador la escritura de mi casa y la puse sobre el escritorio como un mapa estratégico. Pero no era esa escritura la que examinaba, sino la del segundo inmueble, la casa de Celeste y Darien en Oak Avenue, donde mi nombre figuraba como único propietario desde el día que la compré. Recordé aquella conversación de hace 3 años. Es solo para la aprobación de la hipoteca, cariño. Luego pasaremos los papeles a nuestros nombres. Pero siempre estaban demasiado ocupados para hacer el trámite, siempre prometiendo que lo resolverían el mes siguiente, la próxima temporada, el próximo año. Encontré la tarjeta de presentación de Kai Nakamura en mi cajón. Él me había vendido ambas propiedades, un hombre confiable y discreto. Tomé mis llaves y salí. El trayecto hasta su oficina me llevó por las calles conocidas de Cedar Falls. La señora Patterson me saludó desde su jardín, recordándome con su gesto lo normal que parecía esa mañana. 20 minutos después estacioné frente a Nakamura Properties, una victoriana restaurada con esmero por Kai. Al verme entrar, levantó la mirada de su computadora, sorprendido y complacido. «Fletcher, qué gusto verte. ¿Cómo va la jubilación? Necesito vender la propiedad de Oak Avenue. Rápido». Se detuvo, notando algo en mi expresión. «¿La casa que compraste para Celeste? ¿Todo bien?» «Todo está bien. Solo necesito venderla». «¿Cómo está el mercado?» Kai tecleó con rapidez, sacando comparativas de ventas. «El mercado está fuerte ahora. Esa zona puede rondar entre $205.000 y $215.000. La cifra me agradó. Había pagado $148.000 3 años atrás. ¿Y qué tan rápido hablamos?», pregunté. «Depende de cómo la listes». «Precio para vender». Sacó formularios de listado, agendas de inspección, moviéndose con esa eficacia profesional tranquilizadora. «Necesitaremos fotos, quizás algo de staging. Mi equipo puede ir mañana. La casa tiene ocupantes». «Oh, ¿Celeste coordinará las visitas?» «Celeste está en Italia. Yo tengo las llaves». Kai pareció un poco desconcertado, pero mantuvo su profesionalismo. Revisamos precio, comisiones y fechas de cierre. Firmé el contrato con una seguridad que hacía tiempo no sentía. «Empezaré a moverlo de inmediato», me dijo. «En este mercado, puede que tengamos ofertas en cuestión de días». Le estreché la mano, agradeciendo su discreción. Al regresar al coche, me sentí más liviano que en días. La música clásica llenaba el silencio mientras conducía despacio por el centro de Cedar Falls, viendo mi ciudad natal con nuevos ojos. En un semáforo en rojo, una joven familia cruzaba la calle, el padre cargando un niño, la madre empujando un cochecito. Recordé cuando Celeste era así de pequeña, antes de que todo se redujera al dinero, a la manipulación y a lo que yo podía ofrecer en lugar de quien era. Al llegar a casa me quedé mirando mi buzón, con el apellido Brennan pintado en letras ya gastadas. Ese nombre ahora me sonaba diferente, con nuevo peso. Subí los escalones con las llaves tintineando, un sonido que prometía más cambios por venir. Dentro, abrí la laptop y vi el correo del servicio inmobiliario. Propiedad listada con éxito. Sentí una satisfacción profunda al leerlo. Pero aún había más por hacer. Abrí otra pestaña y busqué «Servicios de mudanza Cedar Falls, Iowa». Los primeros resultados eran grandes compañías, pero seguí bajando hasta encontrar algo más personal. Brent's Reliable Moving, con críticas sólidas, un negocio familiar con 12 años de trayectoria. Marqué el número. «Brent's Moving, soy Brent», contestó una voz directa, sin guiones corporativos. «Necesito ayuda para mover cosas mañana. Es urgente». «¿De qué volumen hablamos?» «Una casa completa». «¿Y de dónde a dónde?» «Desde Oak Avenue hasta un guardamuebles». «¿Ya tiene unidad de almacenamiento?», preguntó. «Aún no. Le recomiendo Suffolk Storage en Pine Street. Trabajo con ellos seguido». «¿Quiere el número?».
En minutos tenía a Iris de Safekep Storage en una llamada a 3 bandas. Para una casa completa necesita al menos una unidad de 10x20, explicó. Primer mes por adelantado. Son $135, añadió. La tomo. ¿Pueden recibirnos mañana? De nuevo con Brent, cerramos detalles. Mi camión y 2 hombres. Empezamos a las 8:15 de la mañana. ¿Dirección exacta? Le di la de Oak Avenue, aclarando. Los ocupantes están de viaje. Quiero que todo quede hecho antes de que regresen. Entendido. Asunto familiar. Su tono sugería que no era la primera vez que veía algo así. Algo así. Yo pasé por lo mismo. Seremos rápidos y cuidadosos. Tras terminar las llamadas y pagar el almacenamiento en línea, cociné con un apetito que no sentía desde hacía tiempo. Puse la alarma para las 6:30 de la mañana, más temprano que en mi rutina de jubilado, y preparé mi ropa de trabajo, los viejos jeans y botas de mis días de contratista, antes de convertirme en alguien que pagaba los sueños de otros en lugar de perseguir los propios. Me senté en el salón a ver las noticias de la tarde con una claridad nueva. El parte meteorológico anunciaba cielos despejados, perfecto para la mudanza. Todo encajaba con una fluidez que se sentía tan satisfactoria como inevitable. Esa noche dejé el teléfono cargando en la mesita, junto a un vaso de agua. En el espejo del baño, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien casi desconocido, alguien dispuesto a actuar, alguien que había dejado de pedir permiso para tomar el control de su propia vida. Llegué a la casa de Oak Avenue a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes, como siempre. La casa que conocía tan bien ya no se veía igual. Ya no era el hogar de mi hija, solo una propiedad que había que vaciar. El camión de Brent estaba ya fuera, motor al ralentí, vapor visible en el aire fresco de la mañana. Brent bajó de la cabina cuando aparqué, un tipo sólido, de 50 y tantos, con esa actitud sin rodeos de quien ha lidiado con dramas familiares sin juzgar. Sus 2 ayudantes, más jóvenes y con camisetas de la empresa, descargaban el equipo con eficacia. Señor Brennan. Brent me ofreció una mano encallecida. ¿Listo para empezar? Abrí la puerta con mi llave de reserva. La casa estaba silenciosa, hueca, de un modo que parecía correcto. Recorremos cada estancia, y Brent evaluó muebles y pertenencias con ojo experto. Esto nos llevará unas 3 horas, quizá 4 con lo más pesado, dijo, anotando en su tablilla. Le indiqué que era de Celeste y Darien, es decir, todo. El sofá modular carísimo que les regalé la última Navidad. La oficina premium de Darien con su equipo gamer. El armario descomunal de Celeste, ocupando 2 vestidores. El equipo empezó por los dormitorios. Envolver, etiquetar, apilar, todo con una precisión metódica. Insistí en ayudar pese a las reservas de Brent por el seguro. No estoy tan viejo, dije, y uno de los chicos me sonrió. Pronto estaba cargando cajas marcadas libros de Celeste y material deportivo de Darien. Sentí una extraña satisfacción viendo sus cosas empaquetarse de forma tan ordenada. En el closet del dormitorio encontré álbumes de su boda. Al mirarlos, noté que casi no salía en las fotos. La familia de Darien aparecía en todas, yo, en 2, y en los extremos. Cerré el álbum y se lo pasé a los muchachos. Habitación tras habitación, fuimos retirando cosas caras que ya ni recordaba haber comprado, bolsos de diseñador, electrónica, el juego de comedor de cuero que les regalé en su primer aniversario. Me empezó a doler la espalda, pero seguí. Me impulsaba un propósito que no sentía desde hacía años. En la que iba a ser la futura habitación del bebé, hallé muebles infantiles que quizá montarían para unos nietos que nunca llegaron. Por un segundo, la duda se coló. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Entonces di con facturas de tarjeta de crédito de Darien, con gastos de lujo mientras a mí me lloraban pobreza, y la duda se evaporó. ¿Está bien, señor Brennan? Preguntó Brent, notando mi vacilación. Solo, recordando cosas. Sigamos. A las 11:45 de la mañana hicimos la última revisión, la casa vacía, el sonido de las habitaciones cambiado, la luz de la tarde entrando por ventanas desnudas sobre suelos sin muebles. Eché la llave y me quedé con el juego, siguiendo al camión hasta Safekep Storage, donde vi desaparecer sus pertenencias en la unidad 52C.
Le pagué a Brent en efectivo y añadí una buena propina. Ojalá todo le salga bien, señor Brennan, dijo con calidez auténtica. Conduje a casa solo. El teléfono parpadeó con una alerta de Facebook. Entré al garaje con el dispositivo vibrando en el portavasos, como un recordatorio de que mi mañana en paz estaba a punto de complicarse. Dentro, revisé por fin el teléfono, varias notificaciones. Celeste había publicado estados furiosos. Hay gente que no respeta la intimidad familiar. Los comentarios mostraban a amigas preguntando qué había pasado, mientras ella se hacía la víctima a la perfección. Cerré Facebook sin contestar y llamé a Kai Nakamura. Fletcher, excelentes noticias, sonaba exultante. Tenemos un comprador serio. Oferta en efectivo y rapidísima. Pareja joven recién llegada por trabajo. Les encanta la zona. Pausa dramática. La oferta es de $28,000. Más alta de lo esperado. La cifra me agradó. ¿Cuándo quieren cerrar? Eso es lo bueno. Quieren cerrar ya. Podrían mudarse este fin de semana si lo gestionamos. Miré el calendario. Hoy era jueves. Están en un apartamento corporativo mes a mes. Están muy interesados, añadió Kai, contagiándome su entusiasmo. ¿Puede hacer un cierre rápido? Mañana tendría los documentos. Hágalo. El viernes por la mañana estaba en la oficina de títulos, firmando con precisión. Conocí a los compradores, Caspien y Nora Mercer, treintañeros, una pareja optimista que me recordó a Celeste y Darien antes de que todo se agriara. Nos encanta lo que hicieron con el jardín, dijo Nora durante el último recorrido por la casa vacía. No mencioné que ese trabajo no lo hice yo. Es perfecta, añadió Caspien, recibiendo las llaves. Mañana nos mudamos. Me llegó la alerta bancaria al móvil. $28,000, y tras las comisiones del agente, 192,000 de ganancia. Había convertido un gesto paternal en un éxito empresarial sólido. El sábado por la mañana decidí pasar una última vez por la propiedad. Vi un camión de mudanzas en la entrada. Caspien y Nora dirigían a los operarios con entusiasmo contagioso. Entraba una cuna. Una familia joven empezando de nuevo en una casa que había visto demasiada decepción. Aparqué enfrente un momento, mientras Nora plantaba flores en el jardín y Caspien montaba un columpio en el patio. Sonó mi teléfono, número internacional. Contesté justo cuando un taxi se detenía frente a la casa. La sincronía no podía ser más perfecta. Celeste bajó primero, cansada por el viaje, pero alerta en cuanto vio lo que estaba sucediendo. Darien pagó al taxista, y su cara pasó de la confusión al pánico al ver el camión y a esos desconocidos en lo que él creía su entrada. Disculpen, le dijo Darien a Nora, que levantó la vista del jardín con esa curiosidad amable de quien es interrumpido. ¿Qué están haciendo en nuestra casa? Caspien apareció en el umbral con unos documentos oficiales en la mano. ¿Su casa? Creo que hay un malentendido. Bajé de mi coche y caminé hacia la escena, sacando del bolsillo interior del saco un sobre que había preparado. Celeste me vio y su gesto pasó de la confusión a la comprensión y de ahí a la furia en 3 segundos. Papá, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué hay extraños entrando y saliendo de nuestra casa? Caspien y Nora se miraron con esa inquietud de quien cae, sin querer, en medio del drama ajeno. Nora seguía aferrando el rastrillo de jardinería como si pudiera necesitarlo para defender su nuevo hogar. Señor, no sé quién se cree que es, soltó Darien a Caspien, cada vez más agresivo, pero recojan sus cosas y váyanse ya. Caspien alzó los papeles para que Darien los viera bien. Tengo la escritura aquí mismo. Cerramos la compra ayer. Eso es imposible. Esta casa es nuestra. La voz de Nora fue baja, pero firme. Será mejor que llamemos a la policía. Entonces di un paso al frente y dejé que mi voz tuviera esa autoridad tranquila que aprendí en los años de dirigir obras y lidiar con situaciones difíciles. No va a ser necesario. El tono de Celeste se volvió exigente de inmediato, como siempre que esperaba que yo arreglara sus problemas. Papá, tienes que solucionar esto ahora mismo. Primero me dirigí a Caspien y Nora, los únicos inocentes en ese embrollo. Siento de verdad las molestias. Por favor,
Continúen con su mudanza. Bienvenidos a su casa. Luego miré a Celeste y Darien. Mi voz fue serena y factual. La casa se vendió porque era mía, no de ustedes. La cara de Darien se puso de ese rojo intenso que anunciaba su enfado. ¿Cómo que era tuya? No tiene sentido. Si revisan la escritura original verán que jamás se transfirió a sus nombres, por mucho que ustedes lo dieran por hecho. Celeste subió el tono a ese agudo capaz de romper cristales. No puedes vender nuestra casa por la espalda. Puedo vender mi propiedad, repliqué con calma. Y eso es exactamente lo que hice. Esto es un robo, sin más. Te vamos a demandar y te vas a quedar en la ruina, gritaba Darien, cada vez más rojo. ¿Con qué dinero? Tengo entendido que sus tarjetas no funcionaron muy bien mientras disfrutaban de Roma. Caspien susurró algo a Nora, ella asintió y ambos se encaminaron hacia su puerta. Su puerta ahora, no la de Celeste y Darien. Entren, por favor, les dije. No se preocupen. Esto no les concierne. La voz de Celeste tomó ese tono desesperado y frenético que recordaba de cuando era niña y no conseguía lo que quería. ¿Y ahora dónde vamos a vivir? ¿Dónde pusiste nuestras cosas? Extendí el sobre que llevaba. Darien lo arrancó de mi mano y lo abrió con dedos temblorosos de rabia. Leyó en voz alta, incrédulo. Safek Story, Unidad 52C, sede de Pine Street. ¿Almacenamiento? La voz de Celeste se quebró. ¿Has metido nuestra vida entera en un trastero? Me aseguré de que todo quedara embalado con cuidado y a salvo. El primer mes ya está pagado. Darien arrugó el papel como si fuera basura. Esto es una locura. No puedes hacerle esto a tu propia familia. La verdadera familia no excluye a su padre de unas vacaciones familiares y luego lo llama necesitado. Eso no tiene nada que ver y lo sabes. ¿Seguro? Darien dio un paso más, intentando imponerse con el cuerpo, como hacen los matones. Vamos a pelear esto en los tribunales. Vamos a impugnar cada cosa que hiciste. La venta es completamente legal y está en regla. La propiedad fue mía desde el principio. La voz de Celeste volvió a cambiar, adoptando ese tono manipulador que había perfeccionado desde niña, el que usaba cada vez que quería algo de mí. ¿Cómo pudiste hacerle algo tan cruel a tu propia hija? La miré largo rato, estudiando de verdad su rostro. ¿Y cómo pudiste hacerme tú lo que me hiciste a mí, a tu propio padre? En ese momento, Nora salió de la casa con auténtica preocupación dibujada en la cara. ¿Todo va a estar bien aquí afuera? Todo está perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa. Espero que tú y tu esposo disfruten de su hermoso nuevo hogar. Celeste y Darien se quedaron allí, en la acera, con sus elegantes maletas italianas todavía en las manos, luciendo exactamente como turistas perdidos que se han metido en la historia de la persona equivocada. Caminé de regreso a mi coche con pasos deliberados y medidos, mis viejas botas de trabajo haciendo contacto firme con el pavimento bajo mis pies. Esto no ha terminado, viejo, me gritó Darien a la espalda cuando llegué al coche. Me senté al volante, giré la llave y mi emisora de música clásica volvió justo al punto en que estaba cuando aparqué. Sí, ha terminado, respondí. 3 meses después, estaba sentado en mi mesa de cocina, disfrutando el periódico y una taza de café recién hecho, cuando sonó el timbre. En el porche había un notificador judicial con unos documentos legales, la demanda de Celeste y Darien contra mí. Firmé la recepción sin la menor sorpresa de que hubieran cumplido su amenaza. Esa misma tarde, en la misma silla de cocina, estaba leyendo la resolución oficial del tribunal. Demanda desestimada. El propietario tenía pleno derecho legal a vender su propia propiedad. El juez había sido meticuloso en su revisión y completamente insensible a sus alegatos. Ahora Darien y Celeste eran responsables de pagar sus propios honorarios de abogados, que imaginé no serían baratos. Mi abogado me llamó a la hora. Victoria limpia, Fletcher. No tienen base alguna para apelar. Incluso el periódico local publicó una breve nota, disputa familiar por propiedad oficialmente resuelta. Guardé toda la documentación en una carpeta nueva rotulada Victoria Legal y seguí con mi día como si fuera uno más. La red de chismes del pueblo llevaba meses a pleno rendimiento, zumbando con el tema. En la cafetería,
no pude evitar oír conversaciones en mesas cercanas. Siempre me pareció un yerno con aires de niño mimado. Otros decían: Fletcher Brennan trabajó duro toda su vida para construir lo que tiene. Merecía mucho mejor trato de esos dos. También hubo voces de desaprobación que murmuraban: la familia debe mantenerse unida pase lo que pase. Pero por fin había aprendido a dejar que las opiniones ajenas resbalaran sobre mí como el agua sobre la espalda de un pato. Días después, me crucé con Kai Nakamura en la ferretería. «¿Cómo llevas todo lo ocurrido?», preguntó. «Mejor de lo que habría imaginado», respondí. Aquella tarde fui a la tienda de mascotas que había visto meses atrás. Ranger, un Golden Retriever de 3 años, necesitaba un nuevo hogar porque su familia se mudaba al extranjero. Ha vivido con familia, es sociable, le encantan los viajes en coche, me dijo el encargado. Me agaché y Ranger vino directo, con la cola moviéndose como si me hubiera estado esperando. El vínculo fue inmediato. Ranger pareció sentir mi soledad, y yo reconocí en él la necesidad de alguien que no lo abandonara. Una hora después, Ranger iba en el asiento del copiloto, la cabeza fuera de la ventana, los dos conduciendo hacia algo distinto. Esa primera noche durmió junto a mi cama y, por primera vez en meses, ninguno de los dos estuvo solo. Con Ranger a mis pies, miré remolques de viaje por Internet. Mejores autocaravanas para seniors me llevó a artículos sobre libertad y aventura. En RV Lats, los vendedores estaban encantados de ayudar. Probé una Airstream de 28 pies, el tamaño justo para una persona y un perro que ya había reclamado el asiento delantero antes de terminar el papeleo. Usé el valor de mi segundo coche como parte de pago y, con mis ahorros, la compré al contado. Ranger se adaptó enseguida a la vida en la caravana. Trazamos la ruta: parques nacionales, pueblos pequeños, lugares que siempre quise visitar y había postergado por deberes familiares. La mañana que dejamos Cedar Falls, mi casa quedó lista para una ausencia larga, retención de correo activada y vecinos avisados. Cargando el remolque, empaqué equipo de camping, las cosas de Ranger y un solo álbum con fotos de Celeste de niña, de antes de que la decepción nos cambiara a ambos. Ranger olía la aventura y su entusiasmo se me contagió al encender el motor y comprobar el enganche. Cruzamos por última vez los puntos conocidos del pueblo, que ya parecían más pequeños. Al pasar por Oak Avenue, vi a los hijos de Caspian y Nora jugando en el jardín. La casa, por fin, estaba llena de la felicidad para la que fue pensada. El letrero de la autopista decía: Montana, 850 millas. Ranger llevaba la cabeza fuera, yo, las manos firmes en el volante. Los dos, por fin, libres. Esa tarde nos detuvimos en un mirador de Montana. Coloqué una silla mientras el sol se escondía detrás de las montañas y pintaba el cielo con naranjas y morados que hacía años no me detenía a apreciar. Ranger se acomodó a mi lado, tranquilo y leal, sin querer más que compañía. Por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y, como siempre, gracias por vernos.